Tipos de oración subordinada. Sabes muy bien que la subordinada de alguna manera se presenta como más compleja por todas las clases en las que se subdivide, pero solo había que reconocer la parte principal para darnos cuenta qué tipo de subordinación. Entonces acá tenemos tipos de oraciones subordinadas sustantivas, ¿te acuerdas? Las que hacían solamente la función sustantiva. Y teníamos sustantiva de sujeto o subjetiva también, ¿no? Como yo te la presenté, como la subjetiva. La proposición subordinada hace la función de sujeto del verbo principal. Y te dije, la de sujeto o subjetiva abarca todo el sujeto de la oración. El que llegó tarde bailaba muy bien. ¿Quién bailaba muy bien? El que llegó tarde. ¿Qué? Nexo relativo. Llegó, verbo. Por lo tanto, verbo antecedido por nexo relativo, proposición subordinada. ¿Abarca todo el sujeto? Sí. Entonces, ¿a qué clase corresponde? A la sustantiva subjetiva o de sujeto, ¿no es cierto? Luego teníamos la completiva. Y la completiva se dividía en objeto directo, objeto indirecto, agente, ¿no? Del nombre y de complemento adjetivo. Vamos a ver las principales. De complemento directo. La proposición subordinada hace de la función de complemento directo. Y yo te dije ahí, ¿no? Lourdes afirmó que vendría. ¿Y qué decíamos ahí? La de complemento directo se reconoce mediante una pregunta que viene a ser ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que afirmó Lourdes? Que vendría. Ah, ya. ¿Responde a la pregunta correctamente? Sí. Entonces, esta viene a ser proposición subordinada, sustantiva, completiva de objeto directo. Vamos a ver la de objeto indirecto. ¿Qué pregunta era principal aquí? ¿A quién o para quién o a quiénes o para quiénes? ¿No es cierto? Muy bien. La asociación otorgó el premio a quienes sabemos. ¿A quiénes otorgó el premio la asociación? A quienes sabemos. Entonces, subordinada, sustantiva, completiva de objeto indirecto. De complemento agente. La pregunta para reconocer al complemento agente era ¿por quién o por quiénes? Vamos a ver. Fue acusado por quien menos pensábamos. ¿Por quién fue acusado? Por quien menos pensábamos, ¿no es cierto? Tenemos aquí el nexo relativo, tenemos el verbo, por lo tanto, de complemento agente. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Las proposiciones subordinadas sustantivas van siempre introducidas por una conjunción completiva, que si, por un interrogativo, que, cuál, quién, o por un relativo, sin antecedente expreso de quién o precedido de un artículo. ¿Cierto? Era básico aprenderte las preguntas para reconocer el tipo de subordinación. Vamos a ver algunos tipos de subordinación adverbiales, ¿no? Dijimos que el adverbio era una circunstancia que podía ser de tiempo, de lugar, de modo, comparativas, causales y finales. Vamos a ver el siguiente caso. De tiempo, expresan un tiempo anterior, simultáneo, posterior, ¿no? Y decíamos de tiempo, ¿con qué pregunta reconocíamos el de tiempo? Generalmente la pregunta para reconocer el tiempo es ¿cuándo? ¿No es cierto? Entonces, mis amigos se fueron cuando empezó a llover. ¿Qué pregunta te dije? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo se fueron mis amigos? Cuando empezó a llover. A diferencia de la oración simple, tú tienes que ver cuándo es el nexo relativo. Empezó, ¿no? Empezó a llover, es el verbo. ¿No es cierto? Tenemos aquí el verbo, empezó a llover. No vamos a tener un verbo impersonal en este caso, porque no vamos a decir yo empecé a llover, tú empezaste a llover, sino que este verbo carece de persona gramatical, por lo tanto, un verbo impersonal. Entonces lo que tenemos aquí es una oración compuesta adverbial de tiempo. Vamos a ver la del lugar. Del lugar es básicamente, ¿no? ¿Dónde se encuentran las cosas? Entonces acá me dice, la pregunta va a ser ¿dónde? Muy bien. Escóndete en donde no te vea. ¿Dónde te escondes? En donde no te veas. Circunstancia de lugar. Muy bien. ¿De modo o de manera? Genéricamente, el circunstancial de modo se reconoce, en este caso el adverbio de modo, con la pregunta ¿cómo? ¿No? Vamos a ver. Contesté como tú me dijiste. ¿Cómo contesté? Como tú me dijiste. Circunstancial de modo. Muy bien, vamos a ver las comparativas. Me compré un coche como el que me dijiste. Entonces, ¿qué hace la comparación? La proposición establece una relación de comparación con la principal. Van introducidas por una conjunción comparativa, ¿no? Me compré un coche como
me lo dijiste. No confundirlo con el circunstancial de modo, ¿ah? Porque acá no hay comparación. Contesté como tú me dijiste. En cambio acá sí, me compré un coche. ¿Cómo era ese coche? Como el que tú me dijiste. Pues está comparando un antecedente con un consecuente. Causales, ¿no? Causa-consecuencia. Aquí vamos a ver causa-efecto. Ganó la carrera porque preparó bien. ¿Por qué ganó la carrera? Porque se preparó bien, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nexo que estamos utilizando aquí? ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué? ¿No es cierto? Finales. La proposición subordinada indica la intencionalidad con que se produce la acción del verbo principal. Le contó una mentira para que le dejase entrar, ¿no es cierto? Acá también hay un fin, ¿no? Una finalidad. Vamos a decir, ¿para qué le contó una mentira? Para que le dejase entrar, ¿no es cierto? Cosa contraria no pasaba. Por lo tanto, estamos encontrando acá finalidad. Bueno, aquí hemos visto algunos circunstanciales, ¿no? Las proposiciones subordinadas adverbiales van introducidas por conjunciones o locuciones conjuntivas, estudiadas en el tema correspondiente, ¿no? Es básicamente las preguntas que te estoy indicando, qué preguntas se han utilizado.